Ok, las 17 leyes infalibles del trabajo de equipo basado en todo el trabajo del doctor Maxwell. Ok, la primera ley es la ley de lo trascendental. ¿Qué nos dice la ley de lo trascendental? Que uno es demasiado pequeño para pretender hacer grandes cosas solo. En los hechos verdaderamente trascendentales de la humanidad siempre estaba involucrado un equipo. Es decir, los equipos pueden simplemente hacer más que una sola persona. ¿Por qué? Porque los equipos hacen participar a más gente, lo cual proporciona más recursos, ideas y energía que cuando se trata de una sola persona. Y tal vez ustedes lo han experimentado de la forma más sencilla, cuando usted está tratando de hacer algo y no hay forma de que lo logre, se acerca a una persona y le dice, ¿por qué no lo haces así? Y dice, mira, sí, tenés razón, no lo había pensado. Entonces, precisamente eso es lo que permiten los equipos, poner más recursos, más ideas, más energía. Siempre va a ser mucho mejor la toma de decisiones en consenso de un verdadero equipo con respecto a la toma de decisiones de una sola persona. La segunda ley es la ley del cuadro completo, es decir, la meta es más importante que la participación individual. Y qué difícil pensar en esto. Qué difícil pensar en esto porque muchas veces nos encontramos de que lo individual siempre va a estar sobre lo grupal. Entonces, siempre el interés individual va a estar sobre lo grupal. Sin embargo, si un equipo va a desarrollar todo su potencial, se requiere que cada jugador esté dispuesto a subordinar sus metas personales al interés del equipo. Cuando un equipo tiene disciplina, que es uno de los principios fundamentales, esto se puede lograr. Pero cuando el equipo es un equipo indisciplinado, definitivamente no esperemos que un jugador indisciplinado subordine sus metas personales al interés del equipo. Los que forman equipos triunfadores nunca olvidan que cada persona del equipo tiene una función a desempeñar y cada función contribuye al cuadro completo. Y esto que nos dice acá, todos tenemos habilidades, conocimientos y experiencias diferentes. Y muchas veces no comprendemos eso. ¿Por qué? Porque pensemos en una organización. En una organización tenemos el ápice estratégico, la tecnoestructura, el staff, el nivel intermedio y el nivel operativo. Pero generalmente las decisiones, ¿sí?, emanan del ápice estratégico. Y a pesar de que el ápice estratégico puede ser que no tenga conocimiento o experiencia en algo particular, siempre toma las decisiones. Contrario a que podemos tener una persona en el nivel operativo o en el nivel intermedio que tenga experiencia y conocimiento sobre eso, pero al no tener autoridad, al no tener poder, no puede tomar la decisión. Entonces, cuando tenemos a una organización disciplinada que toma en cuenta los criterios de la gente, posiblemente los resultados van a ser mucho mayores. Después tenemos la ley del nicho. La ley del nicho nos dice que cada jugador tiene un lugar donde dar lo mejor de sí. Es decir, cuando el miembro correcto del equipo está en el puesto correcto, todos se benefician. Un equipo experimenta cosas buenas cuando cada uno de sus jugadores ocupa el lugar donde hará lo mejor de sí. Y volvemos a lo mismo, lo que hablábamos de la ley del cuadro completo, de las habilidades, de los talentos que cada uno tenemos, pero lo más importante es saber dónde puedo utilizar ese talento, dónde puedo ubicar a esa persona, ¿sí?, en donde realmente es buena esa persona. Entonces, muchas veces tenemos, y esto pasa mucho en procesos industriales, que tenemos gente que es muy buena en un subproceso, pero lo rotan a otro subproceso donde no es bueno. Entonces, todo llega siempre a converger en lo mismo. Y es en el concepto de productividad. Si hacemos eso, definitivamente la productividad se va a ver afectada. Se ha visto personas que se desempeñan en puestos que no son aptos para ellos. Y peor aún, cuando varios elementos del equipo están en posiciones no adecuadas. Y es parte de lo que hablamos. Ponga, como dice el profesor Peter Drucker en el advenimiento de la nueva organización, ponga a la gente en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Es decir, si la gente sabe qué es lo que tiene que hacer,
Si la gente sabe cómo hacerlo, los resultados van a ser extraordinarios. Pero si la gente sabe qué es lo que tiene que hacer, pero no sabe cómo hacerlo, los resultados no van a ser favorables. Para poner a la gente en el lugar adecuado se debe, primero, conocer el equipo. Si no sabe hacia dónde va y por qué el equipo, entonces no podrá llevarlos a su máximo potencial. Usted tiene que conocer a los miembros del equipo. Es decir, si tengo un equipo de 10 personas compuestas por Sebastián, compuestas por Shirley, compuestas por Pamela, compuestas por Nazaret, y así sucesivamente. Yo tengo que saber qué es lo que pueden dar, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades, quién sabe hacer mejor cierto proceso. Segundo, conocer la situación. La situación del equipo cambia constantemente. Por tanto, un buen líder conoce dónde está el equipo. Y tercero, conocer a los jugadores. Usted debe conocer a la persona que está tratando de poner en la posición adecuada. Eso nos lleva a la ley del Monte Everest y es una de las leyes más espectaculares. Y durante muchos años el Monte Everest ha sido estudiado desde la perspectiva de organización, de la perspectiva de equipo, de toma de decisiones, etcétera. ¿Y qué nos dice esta ley? Que a medida que el desafío crece, la necesidad de un trabajo en equipo aumenta. Es decir, si usted tiene un sueño, necesita un equipo para hacerlo realidad. Y no sé si alguno ha tenido la experiencia de estudiar el Monte Everest, cómo realmente se puede llegar a escalar el Monte Everest. ¿Sí? ¿Por qué lugar se puede ascender al Monte Everest? ¿Qué tipo de equipo necesita usted? ¿Sí? ¿Y cómo hace el movimiento de subir, bajar? Porque usted cuando tiene un gran reto no se puede apresurar. ¿Qué pasa si usted se apresura y simplemente trata de salir corriendo, en la expresión más sencilla, trata de salir corriendo para subir, para escalar el Monte Everest? Él simplemente va a quedar en el camino. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al ser un desafío tan grande, se requiere un equipo del mismo tamaño o más. Entonces aquí el punto es cómo formar un equipo. Lo primero que tienen que plantear es y pensar, hacer un ejercicio. Y yo los invito ahí donde estén a hacer ese ejercicio. ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuáles son los sueños de cada uno de ustedes? Los sueños personales, los sueños familiares, los sueños empresariales, los sueños país. Los sueños país, vean qué interesante, hagamos ese ejercicio. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos un trabajo estable, una casa bonita y un carrito más o menos, y tenemos vacaciones, muchas veces decimos, ve hasta ahí, yo me siento bien. Pero no se da cuenta que los tiempos cambian y las condiciones cambian. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuál es nuestro gran sueño como país? Y decimos que para que algo grande llegue a suceder se necesita un gran sueño. Pero un sueño no es suficiente. Podrá hacerlo realidad solo si es parte de un equipo. Volvemos al gran sueño de este país. Ya lo tenemos planteado, el gran sueño. ¿Sí? Pero de ahí tenemos que avanzar. Y para hacerlo realidad necesitamos trabajar como equipo, como un verdadero equipo. Y es algo que no estamos haciendo. ¿Por qué? Porque todos estamos jalando para su lado. Todos están jalando para su lado o para nuestro lado. Y eso es lo que nos está afectando. Todo el mundo defiende su posición y en la medida que todos defiendan su posición, no vamos a salir adelante. Segundo, ¿quién integra mi equipo? Es decir, su potencial está en relación directa con el equipo que tenga. Y debe ser cuidadoso en quienes estarán con usted en esta jornada. Un gran sueño con un equipo inadecuado no pasa de ser una pesadilla. Y eso tiene que ser claro. Usted realmente debe ser muy cuidadoso al momento de elegir los miembros del equipo. Y saber de antemano cuál es el rol que van a desempeñar y poner las condiciones adecuadas. El tercer elemento es cómo debe ser mi equipo ideal. Y volvemos al ejercicio. ¿Cómo debe ser el equipo ideal de ustedes? Y el equipo ideal debe tener el tamaño de su sueño. Si no es así, entonces fracasará.
No se puede alcanzar un sueño 10 con un equipo que apenas alcanza 4. Así de sencillo, así de fácil. Entonces, ¿cómo hacer crecer un equipo? Primero, trabaje con los miembros del equipo. Esté al frente de su equipo y vea el potencial que tienen sus miembros y que ellos no lo ven. Agregue al equipo miembros claves y eso es fundamental. Muchas veces, todo lo que el equipo necesita es una persona clave con talento en un área para hacer diferencia entre éxito o fracaso. Cambia el liderazgo y eso es un buen ejercicio que podemos hacer. Porque muchas veces decimos, bueno, tenemos nuestro líder. No, el liderazgo se cambia. ¿Sí? Muchas veces hablamos que hay 3 tipos de liderazgo. El natural, el cognitivo y el situacional. Y el liderazgo situacional plantea de que ante eventos diferentes, la persona que está a la cabeza puede estar cambiando. Es decir, a menudo el desafío del momento determina el líder para ese desafío específico. Cada persona tiene fuerzas y habilidades que entran en juego. El cuarto es, quite miembros ineficaces. Muchas veces, por falta de habilidad, por una actitud inadecuada, un miembro del equipo puede transformar un equipo ganador en uno perdedor. Y eso es muy común. Eso es muy común. Vea, en las empresas, en las organizaciones, siempre vamos a tener gente de muy alta productividad, de mediana productividad, de bajísima productividad. Y voy a utilizar un término incorrecto, pero lo quiero utilizar. Vamos a encontrar gente que son totalmente improductivas. Y eso es lo que sucede en muchas empresas, que las empresas comienzan a decaer porque mantienen a esa gente. Porque la productividad también la vamos a ver desde una perspectiva integral que va más allá de la producción. Pero también debemos comprender que hay relaciones humanas dentro de las organizaciones. Entonces, muchas veces encontramos gente que no encaja entre esta organización y hay que quitarla. Y ese tal vez es una de las grandes diferencias entre un sistema público y un sistema privado. Que un sistema privado, si usted no se adapta, simplemente lo sacan. En el sistema público, lamentablemente, usted tiene que hacer procesos que pueden tardar años y al final no logra sacar a esa persona que es altamente ineficiente y le genera mucho daño a las organizaciones. Cuando el paradigma cambie, cuando el modelo cambie y las instituciones públicas puedan quitar a la gente que no cumple con los mínimos, ahí va a cambiar la cosa. Sin embargo, lamentablemente, aquí tenemos que reconocer que también los modelos de evaluación del desempeño han venido fallando. Inclusive hasta en la fecha en que se aplica. Hay empresas que lo aplican 2 veces al año. Hoy en día ya eso cambió, eso es casi diario. Y lo aplican en diciembre, cuando la gente está feliz, cuando vienen los tamales, cuando viene el beso del niño. Pues yo he visto gerentes que dicen, ¿no?, ¿cómo va a calificar mal? Vienen los tamales, viene la fiesta, viene la familia, esto y que lo otro. Entonces, así las organizaciones no van a poder avanzar. La ley de la cadena, todo su equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. Aunque cualquier equipo guste medirse por sus mejores miembros, la verdad es que tu equipo es tan fuerte como lo es su eslabón más débil. No importa cuánto traten de racionalizarlo, compensarlo u ocultarlo, finalmente un eslabón débil quedará en evidencia. ¿Qué nos dice Sun Tzu en el arte de la guerra? Que el ejército avanza al ritmo del soldado más lento. ¿Y por qué eso? Porque se tienen que mantener compactos. Y eso es la ley de la cadena. Debemos pensar en esta ley que es fundamental. Y cuando usted trate de racionalizarlo, de ocultarlo, ¿sí?, el quedar en evidencia va a ser mucho más fuerte. Tengo un ejemplo interesante y hablando de academia,
y en uno de los cursos los estudiantes tenían que hacer una presentación y los estudiantes escogían del grupo a quién querían que de ellos exponer y el profesor escogía al otro. Entonces, como la academia es un laboratorio vivencial, siempre me ha gustado elegir a la gente que no se ve tan segura, a la gente que tiene miedo de presentarse. Entonces resulta que dentro de esto llegaron y escogieron a un miembro brillante para la exposición y yo escogí al miembro introvertido, callado, que ellos no confiaban, porque aquí hay un principio de confianza. Y evidentemente esa persona al día de la presentación llegó temblando. Sin embargo, los estudiantes, como buenos estrategas, de la presentación que duraba 20 minutos, pusieron a la muchacha a exponer 15, 16 minutos y al muchacho 4 minutos. Pusieron al muchacho 4 minutos y resulta que la muchacha comenzó a exponer de forma extraordinaria. Pero cuando ya termina la muchacha y el muchacho básicamente iba a hacer las conclusiones, de él se quedó trabado, se quedó asustado, temblaba, voz cortada. Y fue bien interesante porque ellos al asignarle 4 minutos, ¿qué hicieron? Trataron de racionalizarlo, de ocultarlo. No le dieron oportunidad. Los equipos deben dar oportunidad de crecimiento. Entonces, cuando él se trabó, se agarraba la cabeza, quería salir corriendo, quería llorar, ella le dijo, le hizo un gesto con la mano, como dice, hágase para el lado, yo sigo, y comenzó, y continuó ya con la presentación. Yo de forma impertinente, como profesor antiguo, yo le dije, ¿quién es usted para decirle al que se quite y que usted siga la presentación? Yo soy el profesor acá. Digo, hágame el favor, ya usted presentó, sigue. Y ahí lo dejé como 1 hora. Le digo, tiene que aprender a confiar en usted, diga lo que sabe. Y no me van a creer que después de que le dije esas palabras, él trató de hacerlo y la presentación fue pésima, horrorosa. Y al final lo llamé y le dije que había estado bien, que había que mejorar, pero había estado bien, que le iba a dar oportunidad de presentarme otro tema. Y así fue. Me presentó otro tema posteriormente y también fue horroroso, pero había mejorado. Y así ya él comenzó a participar. Con el tiempo, con los años, ya él se graduó con los años, llegó a un congreso de gestión de talento humano de 120. Yo estoy sentado adelante y el profesor que lo está dando comienza a participar. Y había un tipo atrás que participaba, levantaba la mano y esto y que el otro. Y yo no le había puesto mucha atención, nada más pensé qué tipo más participativo. Y hablaba con una elocuencia extraordinaria. Cuando llegó el receso, que íbamos al café, se me acerca el tipo y me dice, profesor, ¿cómo le va? Y yo me quedé y en ese momento recordé. Era precisamente ese estudiante. Y le digo yo, mira, no puedo creer lo extraordinario de tu participación. Me dice, profesor, gracias a usted. Yo me sentí muy orgulloso porque no todo el tiempo me dan gracias de cosas buenas que hago. Bueno, trato de hacerlas. Y eso me dejó una enseñanza importante. Entre éxito y fracaso no hay diferencia. Una persona puede llevar al éxito a otra persona, como el efecto Pigmalión, motivándolo, incentivando, o perfectamente lo puede llevar al fracaso, marginándole, tirándole duro, usted no sirve para nada. Esos modelos ya cambiaron, hace muchos años cambiaron. Lamentablemente tenemos mucha gente que sigue maltratando personas.
Y ahí es donde viene esta ley. No traten de ocultar, de racionalizar un eslabón débil. Al contrario, preséntenlo de primero, porque cuando lo presentan de primero tienen oportunidad de crecimiento y al final la otra participación buena va a levantar los resultados. Entonces la enseñanza fue bien interesante, porque esta persona, al final de cuentas, después en el almuerzo seguimos hablando, ya había terminado un doctorado, ya daba clases. Y dice uno, ¿cuántas veces nos topamos en nuestra vida con cosas similares? Con cosas o con actuares inadecuados, y por eso las personas muy talentosas que usted ve, no llegan a triunfar. ¿Será culpa de la sociedad? ¿Será culpa de la familia? Yo me pregunto, ¿quién puede tener la culpa en eso? A veces me llama la atención un caso, no sé si se han puesto a analizarlo. Yo he visto que en un lugar donde hay mayor gente brillante, tipos brillantes fuera de serie, es en las cárceles. Yo digo, pero ¿cómo esta persona está en la cárcel siendo tan brillante si podía estar ayudando a la sociedad? Unos tipos que manejan tecnologías, manejan comunicación extraordinaria. Y digo, ¿qué pasó en el camino? ¿Por qué? Como decían los abuelos, ¿cómo se llegó a curtir esta persona? Ok. La ley del catalizador. Y esta es una de las leyes más agradables para mí. Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. ¿Cuántas veces nos encontramos con una tarea y no aparece ese catalizador que diga, vamos, lo vamos a hacer, vamos a salir adelante? Y precisamente los catalizadores son personas que logran lo que se proponen. Logran lo que se proponen y aún más. Y la pregunta es, o el punto es, reflexionen por un momento y se darán cuenta de cuántos catalizadores pueden haber en su vida, puede haber en su entorno. Los equipos triunfantes tienen jugadores que hacen que las cosas sucedan. Es cuando se dice, mire, se echó el equipo al hombro. Y un catalizador se vuelve crucial en momentos difíciles. Y así tenemos muchas historias de la humanidad en todos los campos: político, social, tecnológico, ambiental, deportivo. Cuando uno ve gente extraordinaria que dice, vamos para adelante, lo vamos a lograr, vamos a salir de esto. Y en estos momentos, el mundo, América Latina y nuestro país necesitan catalizador. Decir, vamos a salir adelante. Un catalizador tiene todas las características de líder, es un líder. Perdón. Y ahí es donde necesitamos, vamos a salir adelante todos en conjunto de esto. Vamos a escuchar a todos. Y estas son las soluciones que ponemos. La ley de la brújula, la visión da confianza y dirección a los miembros del equipo. Es decir, una gran visión antecede a un gran logro. Todo equipo necesita una visión impulsadora que le dé dirección. Si no la tiene, es probable que el equipo sufra de una falta de propósito. No sabrás que estás perdido si no sabes para dónde vas. Esta frase la aprendí hace muchos años. Y me decía un maestro, usted debe saber hacia dónde va, hacia dónde quiere ir. Si no lo sabe, estará perdido. Y no lo sabrá. Un equipo que adopta una visión se enfoca, activa y se vuelve confiable. Es decir, sabe hacia dónde se le conduce y por qué está yendo hacia allí.
¿Cuáles son las 6 brújulas que planteamos? Primero, una brújula moral. Es decir, ¿cuál es nuestra brújula moral? Nos ayuda a revisar nuestras motivaciones y asegurarnos de que estén trabajando por las cosas correctas. ¿Qué es lo que les motiva a ustedes? ¿Qué les motiva en estos momentos? ¿Les motiva su familia? ¿Les motiva su trabajo? ¿Les motiva la vida integralmente? ¿Mm? Hay gente que siempre vive lamentablemente amargada. Hay gente que usted le dice, pase a retirar un premio que se ganó y lo primero que dice, qué pereza pasar a retirar un premio. ¿Cuáles son sus motivaciones? Analice cuáles son sus motivaciones. La brújula intuitiva, la experiencia alimenta nuestra intuición y realza nuestra percepción. ¿Qué nos dice la brújula intuitiva? Base sus criterios, sus decisiones en su experiencia. La experiencia resulta fundamental. ¿Por qué? Porque alimenta esa intuición. ¿Qué es esa intuición? Bueno, esto va por este lado. Y eso va a realzar nuestra percepción. La brújula histórica debe hacer uso positivo de todo lo que los equipos anteriores contribuyeron a la organización. Y eso es muy importante. Y esto va fundamentado en los tiempos. Y cuando hablo va fundamentado en los tiempos, es que los tiempos cambian. A veces usted ve una cosa del pasado, dice, pero ¿cómo hicieron esto tan malo así? Bueno, precisamente porque para esos tiempos era la mejor decisión. A veces yo he escuchado gente que dice, mire, ¿y por qué aquí en Costa Rica no hicimos calles de 6 carriles? Porque en aquel tiempo se necesitaba, si acaso, una calle de un carril. No pongan una calle de 2 carriles. Entonces fue una buena decisión. Pero si a las buenas decisiones le agregamos la futurología de pensar qué va a suceder, posiblemente tomemos mejores decisiones. Porque no sabemos predecir el futuro, es sumamente complicado. Predecir el futuro exige hacer escenarios. Exige hacer escenarios y que nos permita tomar la mejor decisión con respecto a ese escenario. ¿Sí? La cuarta, la brújula direccional. El tener metas le da objetivo a la visión. Hay que tener metas bien claras. Hay que tener objetivos bien claros. ¿Qué es un objetivo? El propósito susceptible de alcanzar en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es la meta? La cuantificación del objetivo. Así de sencillo. Y tenemos la quinta, que es la brújula estratégica. Una meta no hará mucho al equipo sin los pasos para lograrla. Es decir, la visión sin estrategia es un poco más que soñar despierto. Entonces, todo requiere una estrategia. Y tenemos la 6, la brújula visionaria. Una visión verdaderamente grandiosa dice al equipo lo que puede llegar a ser si realmente vive sus valores y trabaja según las normas más elevadas. Y eso resulta fundamental no para los equipos, resulta fundamental para las empresas, resulta fundamental para una nación, resulta fundamental para las familias. Así como hay ley del catalizador, también tenemos la ley de la manzana podrida. Y eso nos lleva al concepto de actitudes. Es decir, las malas actitudes arruinan el equipo. Y vuelvo al caso de las cárceles. El talento no es suficiente. Es decir, se deben tener grandes atletas para ganar. Realmente no se puede ganar sin buenos atletas. Pero se puede perder con ellos. Las buenas actitudes entre los miembros no garantizan el éxito de un equipo, pero las malas actitudes garantizan el fracaso.
¿Cuál es la relación de buenas y malas actitudes con talento? Y aquí lo vamos a ver. Tenemos habilidades más actitudes y un resultado. Si tenemos un gran talento y pésimas actitudes, el equipo va a ser malo. Si tenemos un gran talento con malas actitudes, el equipo va a ser regular. Si tenemos gran talento y actitudes regulares, vamos a tener un buen equipo. Y si tenemos un gran talento con buenas actitudes, vamos a tener un gran equipo. Yo he visto en el campo deportivo, he visto muchos casos de gente extraordinaria, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? Por sus actitudes. ¿Por qué fracasó? Porque no tiene disciplina. El fútbol que está de moda y que tanto le gusta a mucha gente. Yo, por ejemplo, en América Latina he visto jugadores extraordinarios, pero han sido indisciplinados. Y he visto jugadores que han tenido desde pequeños la posibilidad de ser estrellas y no fueron estrellas. Porque al final de cuentas, la disciplina va a superar el talento. Así de sencillo. Tenemos varios casos de gente que pudo llegar al más alto nivel, pero se quedó en el camino. Y no quiero decir nombres de gente que ya conocemos. Pienso, no digo nombres porque ustedes no los conocen, pero pienso en gente que yo vi que decía, esa persona va a llegar a los niveles más altos deportivos. Y no llegó porque por sus pésimas actitudes. Porque en la vida hay que tener disciplina. Y un jugador de fútbol en este país, pero cuando ya más o menos recibís algunos recursos, te vas volviendo una figura pública, te volvés más guapo. Eso atenta mucho contra la disciplina. Esta persona comenzó ya a perder la disciplina del entrenamiento, de las normas de actuación de un deportista. Y fue interesante, porque también ya se metió a tomar licores. Y todos sabemos que un deportista no puede tomar licor nunca, hasta que termine su proceso, si lo quiere hacer. Esta persona fracasó y pudo jugar en el estadio que quisiera de Europa o del mundo. ¿Por qué? Por la indisciplina. Mucha habilidad, mucho talento, pero disciplina cero. La ley de la confiabilidad. Cuando de contar se trata, los compañeros del equipo deben poder contar con los demás. La importancia de la ley de la confiabilidad se clarifica cuando los riesgos son grandes. Es decir, cuando hay carácter, cuando hay capacidad, cuando hay compromiso, cuando hay constancia, cuando hay cohesión, tenemos confiabilidad. Y es cuando decimos, bueno, este equipo puedo confiar plenamente en Pamela. Puedo confiar en Sebastián. La ley de la confiabilidad. Siempre lleguen a plantearse en quién confían y quién puede confiar en usted. Eso en un equipo es fundamental. En un equipo es fundamental que todos confíen en los miembros del equipo. La ley del precio. El equipo no logra alcanzar su potencial cuando falla en pagar el precio. Es decir, todos deben pagar el precio. Si el precio por ganar no lo pagan todos, entonces todos tendrán que pagar el precio por perder. Y no hay victorias a precios de ganga. Si usted quiere alcanzar su potencial, no debe aflojar el ritmo. Y pasamos a la ley del marcador. Es una ley lindísima, interesantísima, y dice que el equipo puede hacer ajustes cuando sabe dónde está parado. Los equipos que triunfan hacen ajustes constantes para mejorarse tanto a ellos mismos como su situación. Es decir, aquí surge una pregunta. ¿Qué hicimos bien
qué errores cometimos. Minimizamos errores e incrementamos cosas que hicimos bien. Al inicio de un partido, el plan de juego es muy importante y el marcador no significa nada. Claro, ese es el plan de juego. Vamos a hacer esto, nos vamos a comportar así, cada uno juega este rol, usted va a marcar al contrario, usted se va a proyectar así, usted actúa de X o Y manera. Miren, en estos momentos es lo más importante. Estamos pensando en el plan de juego. Y el marcador en esos momentos no significa nada. Pero el juego le dice a usted lo que quiera que suceda, el marcador le dice lo que está sucediendo. Una vez que estamos en el juego, el marcador nos dice si estamos aplicando bien el plan de juego o qué es lo que está fallando. Entonces, el marcador que nos dice, nos da una visión inmediata del juego en todo momento, lo que nos permite evaluar si estamos cumpliendo con el plan, si estamos haciendo las cosas bien o si el plan no se ajusta a la realidad del juego. Y eso nos lleva a tomar decisiones que son gracias al marcador. Y eso nos permite hacer ajustes y si el plan de juego no está saliendo como lo habíamos planteado por las condiciones de ese momento, hacemos ajustes, hacemos cambios, ¿para qué? Para intentar ganar. La ley del banco. Los grandes equipos tienen mucha fuerza colectiva. Es decir, el banco de un equipo son aquellos aportadores de valores en forma indirecta, pero no menos importante que los iniciadores cuyo aporte es directo para la organización. Cualquier equipo que desee sobresalir debe tener buenos sustitutos como buenos iniciadores. Y eso es fundamental. Hay momentos para cada miembro del equipo. Hay momentos en que están brillantes y hay momentos que no están tan brillantes. Entonces, también vienen, ¿ok? ¿Quiénes son los sustitutos? ¿Quiénes son los iniciadores de un proyecto, de un proceso? ¿Verdad? Y esa es la ley del banco, en donde decimos que hay mucha fuerza colectiva, hay mucha participación. La ley de la identidad, los valores compartidos definen al equipo. Y vean que hemos venido hablando de la necesidad de hacer trabajo sobre los valores empresariales, valores nacionales, valores familiares, valores personales. En la medida que nosotros tuviéramos eso ya trabajado, podría ser más fácil para las organizaciones, ¿verdad? Ser mucho más eficiente y crear una verdadera cultura de valores, de credo, de trabajo en equipo. Los valores organizacionales influyen y guían el comportamiento de un individuo. Es decir, si todos adoptan los mismos valores, los miembros del equipo pueden tener incluso una conexión de unos con otros y con el equipo mayor. ¿Qué nos dice esto? Que si sus valores son iguales a los del equipo, usted se vuelve más valioso para el equipo. La ley de la comunicación, la interacción aviva la acción. Sin buena comunicación es probable que las compañías no generen cambios positivos. Y eso nos hace reflexionar de que hay organizaciones que tienen una pésima, inadecuada, incorrecta comunicación. Por ejemplo, si ustedes me dicen, si yo fuera presidente de una organización o fuera presidente de la República, ¿cuál sería uno de los puestos que más cuidado le pongo, de los puestos más importantes, más relevantes y mayor impacto para mí? Sería el comunicador. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es fundamental. La comunicación incrementa el compromiso y la conexión. Genera acción y si quiere que un equipo se desempeñe al más alto nivel, las personas que los integran deben saber hablar y escuchar mutuamente. Tenemos que aprender a decirnos la verdad. Tenemos que retroalimentar a la gente. Y eso nos hace reflexionar de cómo actúa mucha gente. Yo lo he visto en muchas organizaciones. Gente que está en el servicio al cliente y trata mal a los clientes. Trata mal a los clientes. Y ahí es donde viene la participación del equipo. Mira, estás haciendo mal esto. Lo que pasa es que a todos nos gusta que nos digan las cosas buenas de nosotros. A mí me gustaría que ustedes como estudiantes dijeran, mire, el profesor Carpe es una persona inteligente, participativa, respetuosa. Eso me encantaría.
pero sé que tengo muchos defectos. Y a veces es difícil aceptar esos defectos de decir, mire, el profesor Carlos no sabe explicar, es impertinente, es odioso, no está concentrado, es indisciplinado, etcétera, etcétera. Pero eso nos puede ayudar. Hay modelos para dar retroalimentación. Y eso nos puede ayudar para ser mejores profesionales. Pero tenemos que aceptarlo. Porque a veces no nos damos cuenta ni siquiera cómo respondemos. Llego a un hotel en media pandemia y era todo incluido. Yo iba a almorzar, me presento al salón, ya he ido muchas veces a ese hotel, me presento al salón y voy a coger un plato a la par de las ensaladas. Entonces veo los platos, cojo el plato y en esos momentos se acerca una muchacha y me grita y me dice, no puede tocar esos platos. Y le digo, mire, primero no me grite. No le estoy gritando. Entonces ya le dije, no, con usted no voy a hablar. Así de sencillo. Pero me hizo reflexionar. La muchacha estaba tan alterada, tan frustrada, tan preocupada, que no se dio cuenta que le estaba gritando a los clientes. Sus facciones se veían malhumoradas, con una serie de conflictos, porque evidentemente esta pandemia nos ha llevado a que todos, de una u otra forma, cambiemos nuestra forma de ser y muchas veces andamos alterados y no nos damos cuenta. Vean en carretera lo que sucede, la gente cómo se grita. La gente le tira el carro a otros. ¿Por qué? Porque necesitamos ese momento, el kairos, ese momento de paz donde, digamos, respiramos qué es lo que está sucediendo. Y ahí pongo ese ejemplo porque aquí es muy importante que los compañeros del equipo la llamen y le digan, mire, respire, dése un minuto. Estamos cometiendo estos errores. Y eso nos va fortaleciendo. La ley de la ventaja, la diferencia entre dos equipos igualmente talentosos es el liderazgo. La clave del éxito de equipo no solo está en el talento, trabajo duro, tecnología, eficiencia. Hay algo más que es el liderazgo. Si un equipo tiene un gran liderazgo, entonces puede obtener todo lo que necesita para subir al más alto nivel. Pero qué difícil muchas veces hablar de liderazgo. Y claramente lo interpretamos como el poder de influencia. Pero las empresas han cometido errores, inclusive hasta nombrar algunos puestos, líder 1, líder 2, líder 3, líder superior. Hasta ahora yo veo en mi vida esa barbaridad. Pero es fundamental que si las empresas quieren tener ventaja, traten de formar verdaderos líderes. La ley de la moral alta es extraordinaria para los equipos. Nada duele cuando se está ganando. Lo que en realidad ayuda al equipo, a lo mejor decir su moral alta. Si el equipo está ganando, entonces la moral está alta. Y si la moral está alta, entonces el equipo está en una posición de ganar. Y eso hay que buscar. Que las familias, que las sociedades, que las empresas tengan una moral alta. No sé si les ha tocado escuchar a personas que dicen, es que esta empresa no valora a su gente. Esta empresa es un problema. No quiero estar en esta empresa. ¿Por qué? Porque la moral está muy baja. Pero hay otras empresas que podemos mencionar nombres en donde la gente dice, yo estoy feliz con mi empresa. Y a esa gente, cuando el gerente llega y les pide algo, están dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque su moral está alta y adoran a esa empresa, valoran a esa empresa porque son conscientes de que la empresa los valora a ellos. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar? Moral alta. Entonces, y así es la sociedad. Si nosotros somos negativos, tenemos
positivos y negativos. Si nosotros somos negativos y comenzamos, es que este país no sirve para nada, este país solo impuestos, este país de esto, este país del otro, y todos terminamos diciendo lo mismo y todos caemos a la vida. Pero si nuestra moral alta decimos, tenemos un gran país, tenemos oportunidades, tenemos que proponer soluciones, podemos salir adelante con. Y la ley de los dividendos. Invierta tiempo extra en los componentes del equipo. Hacer sentir a cualquier persona como la más importante del mundo. Es decir, desarrollar personas tiene su compensación. Hay diferentes estilos de gerentes. Y yo pienso que tendríamos que analizar a nivel latinoamericano qué está sucediendo. Pero hay países de América Latina en que tratan a sus trabajadores muy mal. Los tratan como el tiempo de la colonia. Los tratan como si fueran esclavos. Se dan el lujo de gritarles. Y hoy en día, yo he estado en empresas donde me doy cuenta que la gerenta, el gerente, jefes, le gritan a los trabajadores muy feos. Para usted decir las cosas, usted no necesita gritar. Siendo decano de posgrado de una universidad de este país, teníamos una vicerrectora. Nada más voy a decir el nombre de ella, no el apellido. Doña Cristina. Era tan admirable porque sabía claramente cómo hablarle a las personas. Y era una mujer dura, pero con un semblante tan agradable. Y era tan agradable diciendo las cosas. Exigente como una ama de hierro. Pero les voy a decir una cosa. Doña Cristina le podía decir a uno que uno era un imbécil, literalmente, un imbécil. Pero se lo decía tan lindo que uno salía agradecido con doña Cristina. Uno salía, ay, es que doña Cristina me dijo que era un imbécil, pero es que me dijo que tan lindo, ay, gracias doña Cristina, etc. Y siempre me quedó eso en la mente, de hay que tener señorío para decir las cosas. Y dentro de eso, el que tiene señorío puede formar a la gente, llamando a la gente, vea, usted se puede desarrollar, usted lo puede lograr. Hay gente que lo único que necesita para tener éxito es que alguien la empuje y le diga, usted lo puede lograr. Usted lo puede lograr, usted puede hacer lo que quiera, porque a veces los latinos somos medios quedados. Admiramos a los que trabajan en el Banco Mundial, pero no nos imaginamos que podemos trabajar en el Banco Mundial. O en cualquier transnacional, en Europa, en Asia, donde ustedes quieran. Porque a veces nos menospreciamos. Entonces ahí es donde necesitamos el empujón. Sí, lo van a lograr, tiene que salir adelante. Cuando nuestros hijos entran a la universidad, que lo primero que te dicen, estudie lo que quiera, pero hágalo bien, es lo que a usted le gusta. Pero yo he escuchado padres de familia diciéndole a los hijos, mire, estudien una carrera fácil. Así, como no hay carreras fáciles. No hay carrera fácil. Cada carrera tiene su función dentro de una sociedad, tiene su ciencia. Pero para él estudiar una carrera fácil, posiblemente, si a él no le gustaron los números y le costaban los números, él va a pensar que una carrera de letras es fácil. Entonces le dicen a los hijos, no, o los padres que le dicen, no, usted tiene que estudiar esto porque es lo que yo quiero que estudie. Arruinaron la vida de esas personas. Conocí a un médico cirujano hace muchos años y me decía, mira, es que yo hago medicina porque me inculcaron valores, pero a mí no me gusta la medicina. Yo nunca quise estudiar esto, pero el sueño de mi papá fue tener un hijo médico. Estudié por mi papá. Le digo, entonces, ¿qué es lo que te gusta? Me dice, la música.
Yo quiero ser músico, quiero andar por el mundo, quiero escribir. Le digo, haga eso. No digo que seas un mal médico, pero posiblemente estamos perdiendo un extraordinario artista. Entonces ahí es importante. O también lo he visto a la inversa, cuando la mamá llega y cumplió ciertos años y dice, yo no puedo sacar la universidad, pero a mí me gustaría sacar la universidad en estos momentos. Y el esposo, como machista latinoamericano, hombre fuerte, le dice, no, hombre, ya estás vieja, ¿cómo te vas a meter en eso? Qué penoso cuando una sociedad llega así. Entonces, el desarrollar, tenemos la oportunidad, pero tenemos que saber bajar, porque a veces nosotros tenemos un estilo hacia arriba de que son dioses los que están arriba, pero hacia abajo, golpeado. Es más, cuando está el jefe nuestro en la oficina, buenos días, jefecito, ya tomó café y esto y que lo otro. Y tal vez el guarda tiene 12 horas de estar ahí sentado y ni siquiera el saludo le recibimos y le damos. Entonces, el desarrollar personas tiene su compensación. Hay una compensación emocional, moral que tenemos nosotros y ayudamos a esas personas a decir, ustedes lo pueden lograr. Ustedes lo pueden lograr. Pero a veces es difícil, ¿por qué? Porque hay gente que ya la malearon mucho y no tuvieron oportunidades. Cuando usted se topa genios, y cuando vuelvo al caso de las cárceles, cuando uno ve genios, ahí dice, pero este tipo era para que estuviera trabajando en la NASA o al más alto nivel, es un genio. Pero ya lo malformaron. Y sacar a una persona deformada de la sociedad a formarla es sumamente difícil, al menos desde mi perspectiva de forma muy respetuosa. Y una de las cosas extraordinarias acerca de invertir en un equipo es que el esfuerzo casi asegura grandes dividendos, pues que el equipo puede hacer mucho más que los individuos. Es como mis compañeros me añadan valor y como yo les añado valor. Entonces la ley de los dividendos es fundamental. En mis estudios de posgrado hace muchos años siempre nos inculcaron el sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Entrábamos a la habitación, sí se puede. Las paredes, sí se puede. La cama, sí se puede. El servicio sanitario, sí se puede. El techo, sí se puede. Porque tenemos que ir con esa mentalidad de sí se puede, pero no solamente para nosotros, sino para nuestra gente. Sí se puede. Podemos hacer que las cosas sucedan, pero todo depende de nosotros. Entonces, jóvenes, básicamente esas son las 17 leyes infalibles del trabajo en equipo. Hay muchas más y hay otras corrientes, pero estas leyes nos ubican. Y si a esto le agregamos todo el proceso que planteamos de los equipos de trabajo, vamos a tener grandes resultados. Vamos a tener grandes resultados en beneficio de las empresas, de la sociedad y de nosotros mismos. Así es que siempre debemos desarrollar esa cultura en las empresas. Pero para eso la gente se debe conocer y hay que establecer normas de comportamiento, porque también hay algo importante. Los latinos somos indisciplinados y si no establecemos normas de comportamiento, puede ser que no logremos los objetivos que nos hemos planteado. Así es que la administración es algo extraordinario. La administración es perfecta. ¿Por qué a veces falla? Porque estamos en medio los seres humanos y tomamos decisiones incorrectas. Pero si nosotros actuáramos con los principios básicos de la administración, los resultados serían extraordinarios. Y parte de los resultados extraordinarios es la cultura de los equipos de trabajo, de la formación, del desarrollo de los equipos laborales. Así es que estas 17 leyes infalibles, de una u otra forma, nos ayudan a abrir ese pensamiento de cómo actúan los verdaderos equipos de trabajo. No sé si hay alguna duda, con todo gusto